Una de las cosas más hermosas de estudiar guitarra y música en general es que cada pieza puede enseñarnos muchas cosas dependiendo del enfoque que elijamos. Esto hace que el estudio nunca sea monótono. Siempre hay algo nuevo que descubrir, una manera distinta de abordar lo que ya conocemos y sobre todo más oportunidades de disfrutar el proceso. Hoy vamos a trabajar con el estudio 3 de Matteo Carcassi y aunque podríamos abordar este estudio desde muchas perspectivas, vamos a enfocarnos únicamente en 3 estrategias para que ustedes tengan un trabajo claro y específico que hacer al finalizar este video y no se queden confundidos con tantas posibilidades. Por supuesto que siempre pueden pausar y pueden retroceder el video para que no se pierdan ningún detalle. Este estudio está basado en una progresión de acordes que se toca con arpegios y que tiene una melodía en la voz superior. La primera estrategia que vamos a utilizar y que es ideal para este tipo de estudio o pieza donde tenemos un patrón de arpegios es tocar los acordes en bloque. En lugar de tocar el arpegio como está escrito, ahora lo que vamos a hacer es tocarlos en bloque y esto sonaría así. Algo para tener en cuenta cuando hacemos este ejercicio es que la melodía está en la voz superior. Entonces, cuando tocamos el acorde en bloque, cuando hacemos esto, yo tengo que procurar que la nota que está con el dedo anular suene más fuerte. Esto es un trabajo muy específico que se trata del balance de los acordes. Aunque toque 3 dedos, yo necesito que el anular suene más fuerte. ¿Escuchan? Ahí estoy acentuando esta nota. Podría hacerlo menos acentuado y que suene así. Ahí estoy acentuando más bien el índice y el medio, pero yo necesito que la nota principal sea la melodía. Otra cosa importante de notar es que esta melodía está formada con una nota tensa que se relaja en una nota que es parte del acorde. Por eso siempre tenemos este gesto. Paran, taran, taran. Nunca vamos a tocar las dos notas con la misma intensidad o mucho menos vamos a tocar la nota primera a un volumen y la segunda mucho más fuerte. Esto sería incorrecto. Eso es antimusical, no es la forma en que se trabaja con esta melodía. Tenemos tensión y relajación. Tenemos que tener claro este gesto. La segunda estrategia consiste en aprender los acordes pensando en la progresión armónica. Y vamos a unir esta estrategia con la anterior. Si vamos a pensar en la progresión armónica, tenemos que saber que este estudio está en tonalidad de la mayor y que tiene una estructura muy simétrica. Tenemos un estudio de 24 compases que está dividido en 8 más 8 más 8. Y a su vez, cada grupo de 8 compases se puede dividir en 4 más 4. Como les explicaba antes, Carcassi utiliza siempre una nota no armónica que resuelve a una nota del acorde. Así podemos ver que el primer compás es un acorde de la mayor, pero que tiene el fa en la voz superior. Pero el acorde es la mayor tónica. Este es el segundo acorde que es la dominante, Mi 7. Este acorde yo lo visualizo desde esta posición de Mi 7, que viene del Re 7, con la voz superior, una nota
fuera del acorde. Tercer compás, Mi 7, con una posición más explícita. Y cuarto compás, La mayor. En los segundos 4 compases vamos a movernos hacia la región de la dominante, que es Mi mayor. Luego de La mayor en el compás 4, ahora pasamos a un acorde de Fa sostenido, que es segundo grado de Mi mayor. Luego tenemos La sostenido disminuido, que es una dominante secundaria del Si 7, que es la dominante de Mi. Si 7 sus 4, ven la posición, Si 7 y Mi mayor. Aquí es muy importante poder tocar las frases de 4 compases de una forma muy fluida y ágil para que se pueda escuchar la armonía. Si avanzamos a los siguientes 8 compases, vamos a encontrar en esta sección una armonía muy tensa. Voy a tocar los primeros 4 de estos compases y ahí lo que vamos a encontrar es un bajo en Mi que genera tensión y que va pasando por una armonía un poco impredecible. Empezamos con un Mi mayor, pasamos a este acorde que se podría pensar como un La mayor con bajo en Mi. Luego encontramos este acorde que es Fa sostenido con el bajo en Mi y Mi 7. Si los toco rápido suenan así. Y en los siguientes 4 compases vamos hacia Fa sostenido menor. Empezamos en un acorde de Mi sostenido disminuido, que lo que hace es llevarnos a Fa sostenido menor. Esta es esta posición. Luego encontramos Si menor. El siguiente acorde se llama una sexta aumentada. Y finalmente llegamos al Do sostenido mayor, que es la dominante de Fa sostenido. Vean cómo esto resolvería de una forma muy lógica al Fa sostenido menor. Toco estos segundos 8 compases de una forma rápida y fluida. Y ahora llegamos a los últimos 8 compases. Aquí una vez más tenemos una alternancia entre tónica y dominante. La mayor, Mi 7, aunque el bajo es el la quinta, es un bajo pedal. Este también es el Mi con bajo en La y La mayor. Luego de esto, hacemos los últimos 4 compases que por supuesto nos llevan a La mayor, pero Carcassi no se queda satisfecho con hacer una armonía sencilla, sino que nos lleva a un Fa sostenido 7, que es este acorde explícito, muy fácil de ver. Fa sostenido 7, Si menor, y finalmente, acorde sexta aumentada francesa, dominante y tónica. Escuchemos el estudio completo utilizando la estrategia 1 de tocar acordes en bloque y la estrategia 2 de unir estos acordes en progresiones armónicas de 4 compases.
En la tercera estrategia vamos a incorporar el arpegio. Ahora que ya sabemos la progresión de acordes y los podemos tocar de una forma fluida y rápida, vamos a incorporar el arpegio y vamos a poner atención a tres cosas muy importantes. Número 1, los acordes tocados en bloque necesitan prepararse totalmente para poder tocarlos. Pero cuando estamos tocando en arpegio no necesitamos armar los acordes completos en el inicio del compás, sino que podemos poner los dedos conforme los vamos necesitando. Por ejemplo, en el primer y segundo compás, si tocamos en bloque, tenemos estos acordes. Pero cuando tocamos en arpegio podemos hacer... Aquí preparamos el 3, 4, 2 y finalmente el 1. No necesitamos poner todo el acorde completo y así podemos suavizar un poco más los cambios. La otra cosa a la que vamos a poner atención es que vamos a utilizar el dedo anular apoyado. Y esto es para que la melodía que se toca con este dedo esté un poco más presente, tenga más volumen y más cuerpo. En el arpegio vamos a apoyar el anular. Y la tercera cosa que vamos a hacer con el arpegio es preparar los dedos cuando empezamos en cada acorde nuevo. Siempre vamos a tener los 3 dedos puestos en las cuerdas superiores y el pulgar. Toco con el pulgar y lo dejo apoyado en la cuarta cuerda como un punto de apoyo. Voy a pasar al segundo acorde, preparo los dedos de la mano derecha. Apoyo anular, preparo los dedos, apoyo el anular, preparo los dedos, apoyo el anular. Si lo hago más fluido y más rápido, los primeros 8 compases sonarían así. Segundos 8 compases. Y últimos 8 compases. Estas estrategias son muy útiles en este tipo de piezas o estudios donde tenemos un arpegio repetido sobre una progresión armónica. La única con la que hay que tener cierto cuidado y que se puede adaptar diferente dependiendo de la situación es la tercera estrategia de la preparación de los dedos o el apoyado del anular. Eso no siempre se va a hacer de una forma sistemática en todas las piezas con arpegios. Hay que estudiar cuidadosamente cómo se practicaría la preparación y si es relevante o no utilizar un apoyado al anular. Eso no siempre va a ser así, pero la estrategia 1 y 2 de tocar acordes en bloque y aprender las progresiones armónicas sí son muy generales y se pueden utilizar con mucha regularidad. Estas no son las únicas estrategias, podríamos haber trabajado con el tempo, con la dinámica, con el timbre, cantando diferentes voces de la textura o haciendo un análisis armónico aún más detallado.
De hecho, desde el punto de vista de armonía, a mí me gusta mucho que Carcassi utiliza los acordes de sexta aumentada constantemente. Por eso les voy a dejar este video donde pueden ver una explicación detallada de los tipos de acorde de sexta aumentada, cuál es su función y cómo podemos empezar a incorporarlos en nuestro vocabulario armónico. Que tengan una excelente semana, una excelente práctica y nos vemos con las sextas aumentadas.